Yo estoy atento acá al Facebook. Sí, sí. Pongamos OK, por favor. Online. Estamos. Muy bien. Aquí estamos nuevamente con nuestros amigos de Facebook. Dios los bendiga mucho. Gracias por cada uno de ustedes que está participando con nosotros, ahora quizás en vivo o en forma posterior, asistiendo a los videos, acompañando el estudio bíblico. Dios los bendiga mucho. Es un gusto compartir este tema de Apocalipsis y también es un gusto ayudarlos a profundizar en las revelaciones que tiene ese libro para nosotros en este tiempo. Recuerda que si ustedes quieren tener el estudio de Apocalipsis, ustedes lo pueden pedir por interno en mensaje de inbox y allí con algunos datos, Radio y Televisión Nuevo Tiempo se los va a hacer llegar a su casa. ¿Ok? Un abrazo grande para cada uno de ustedes. Bien, vamos a empezar, queridos amigos de Facebook, queridos amigos de Zoom, con el repaso de un pequeño detalle que es muy importante que lo revisemos ahora a esta altura. Algunos de ustedes ya lo vieron, es posible que si algunos no lo vieron, vamos a aprovechar ahora de considerar. Ustedes están viendo en su pantalla, eh, ustedes están viendo en su pantalla un esquema de qué cosa. A ver, ¿quién se acuerda qué era esto? Aparte de mí, por favor. Aparte de ¿quién se Gloria, acuerda qué ¿recuerdas imágenes era eso? ¿Ah? que a qué imagen corresponde eso? El santuario. Celestial. No, 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 no. Terrenal, Ese, perdón. ese santuario del desierto. Claro, la réplica. Santuario del desierto. ¿Por Arca qué del decimos Pacto, dice acá es parte? Sí, es un la componente Carla. del santuario. Es un componente del santuario. Esta figura que ustedes están viendo allí es lo que en la Biblia se llama el santuario del desierto. ¿Por qué se llama el santuario del desierto? Porque este fue el primer modelo de santuario que Dios ordenó que el pueblo hiciera cuando ellos salieron de Egipto. Cuando ellos empezaron a peregrinar, ellos con las ofrendas y los donativos que le hicieron los egipcios de oro, de plata, de materiales nobles, de tejidos nobles, ellos ofrendaron mucho de lo que habían recibido y con ese material construyeron bajo instrucción divina un santuario. Un santuario en todo ese periodo de peregrinación en el desierto. Ahora, lo interesante es que ese santuario, que estaba hecho como si fuera una tienda, eso es importante entender, era como una tienda. Ya voy a mostrar un panorama un poquito más, a ver, si no tengo aquí la foto del más amplio, pero después lo puedo buscar. Era como una tienda que estaba en medio de un espacio cerrado y esa tienda permaneció con el pueblo de Israel muchos años, hasta el reinado del rey Salomón. Recién en el reinado de Salomón se construye un santuario en reemplazo del santuario que era forma de tienda, un santuario hecho de piedra y oro muy lujoso, el famoso templo de Salomón, que tenía las mismas características que ustedes están viendo allí, solo que prácticamente tres veces más grande, tres a cuatro veces más grande que eso. Entonces, este es el santuario, pero las piezas que están en él y su simbolismo es el mismo, así que ahí no cambia nada. ¿Por qué le estoy mostrando la foto del santuario? Porque miren, tratemos de ir habituándonos a esa imagen porque el libro de Apocalipsis hace muchas, muchas, muchas referencias al santuario, a la forma que tenía el santuario. ¿Por qué? Porque el santuario, mis queridos amigos, representa todo el plan de redención de Dios. Todo el simbolismo del santuario tiene que ver con la obra de redención, con el perdón de los pecados,
con la intercesión de Cristo por nosotros como sacerdote, la iglesia con él, la alimentación, los panes que habían allí, todo es un símbolo de la obra de la redención. Entonces, Apocalipsis menciona muchas veces. Vamos a tratar de explicar los símbolos en forma específica en la medida que son mencionados, porque si fuéramos a estudiar santuario tendríamos que hacer un curso aparte, pero en la medida que vamos mencionando estos símbolos, vamos a ir explicando lo que significa. ¿Por qué yo quise volver un poco al tema del santuario? Noten que el santuario estaba dividido en dos compartimentos. El santuario tenía un primer compartimento que se llamaba lugar santo, que era el primer espacio que estaba dividido por una cortina y por otra cortina que dividía el segundo compartimento que se llamaba lugar santísimo. ¿Qué es lo que había en el lugar santo? En el lugar santo había un candelabro de 7 brazos de oro puro, había una mesa con 12 panes llamada mesa de la proposición y había un pequeño altar con incienso que siempre tenía que estar quemando, con incienso aromático. Ese altar estaba hecho de madera de acacia y revestido de oro. La mesa de los panes también madera de acacia revestido de oro. Y el altar del incienso tenía 4 cuernos. Puntualmente, nosotros vimos aquí en Apocalipsis la imagen del candelabro y vimos a Jesús vestido con un cinto de oro y vestiduras blancas, que era la vestimenta básica principal de los sacerdotes cuando estaban ministrando aquí en el lugar santo. Vamos a ver rápidamente en Apocalipsis 1 qué es lo que nosotros vimos en ese momento. Voy ok. a proyectar aquí Apocalipsis. A ver, Apocalipsis 1:12. Ahí se nos ayuda, Gabriel, con la lectura Por favor, 1:12 1, 2. al 14, por favor. ¿Ya? Ok. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Bien, gracias. Y ahora leamos el 20. ¿Ya? Dice, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Bien, gracias, Gabriel. Vamos a volver aquí em, al, a la figura. Entonces, nosotros vemos aquí en el espacio del primer compartimento santuario que aquí estaba justamente el candelabro. Y en este caso, Juan ve Jesús con vestiduras sacerdotales y ve los candelabros. Entonces, entendemos que la imagen que Juan ve es Jesús en el lugar santo, en el primer compartimento, pero no el terrenal, obviamente, sino el celestial. Cuando nosotros estudiamos el santuario, nosotros vemos que cuando Dios ordena construir el santuario terrenal, Dios le dice que lo que Moisés está haciendo es un modelo del santuario celestial. Y el libro de Hebreos menciona muchas veces el santuario celestial. En el libro de Apocalipsis lo vamos a ver muchas veces, imágenes del santuario celestial, que son imágenes sacadas de lo que vimos, de lo que fue construido en el santuario terrenal. Por eso es importante conocerlo. Entonces, nosotros vemos aquí Jesús entre medio de 7 candeleros. Ahora, ¿por qué 7? Porque aquí había un solo candelero. El candelero dentro del santuario celestial representa a la iglesia. Vimos allí en el versículo 20 que el candelero representa a la iglesia. Pero ¿por qué Juan ve 7? Porque ese número 7 está asociado a las 7 iglesias a lo largo de la historia de la iglesia cristiana.
empezando por la iglesia de Éfeso, empezando por la primera iglesia cristiana, que históricamente sería la que empezó con los apóstoles en el año 30 hasta el año 100 aproximadamente. Esa primera iglesia fue la iglesia apostólica. Y después van 7 periodos de la iglesia hasta la séptima, que sería la de la Odisea, que la vamos a estudiar hoy, completando todo el periodo de la iglesia. ¿Y por qué entonces Juan ve a Jesús caminando entre medio de las iglesias? Porque Jesús está pendiente de su iglesia durante todo ese periodo, animando, exhortando, corrigiendo, mostrando cuáles son los errores y casi que suplicando, vamos a decir, que por favor abandonen el error, abandonen el mal, porque si no voy a venir y te voy a quitar tu candelero de tu lugar, o sea, voy a quitar tu salvación, voy a quitar lo que tú has tenido hasta aquí. Y exhorta a esas iglesias a que guarden lo que tienen. Ya hemos estudiado entonces todas las iglesias hasta el periodo de la iglesia de Tiatira, de Sardis, perdón, Sí. que fue la Como- iglesia que representaba la iglesia de la Reforma. Entonces nosotros vimos que durante el periodo de Reforma, hombres de Dios se levantaron para denunciar los errores de la iglesia de ese tiempo, la iglesia romana, pero siendo curas, ¿no? Siendo católicos también, denunciaron esos errores, pero empezaron a ser perseguidos hasta la muerte por la Santa Inquisición. Fueron muertos muchos de ellos, otros fueron librados, lograron difundir lo que nosotros llamamos la Reforma protestante. Sin embargo, estas iglesias reformadas empezaron también a aliar con el poder político y empezaron a distorsionar también su visión de la iglesia, porque empezaron a perseguir a algunos disidentes, empezaron a aplicar también castigo físico, empezaron a aplicar cosas que no correspondían a la iglesia cristiana. Entonces Dios tiene que exhortarlo a que se arrepienta también y que cambie sus caminos. Y estas iglesias también se empezaron a volver demasiado intelectuales, demasiado filosóficas y fueron perdiendo la espiritualidad. La espiritualidad. Estamos hablando, ese periodo, ¿de cuál periodo estamos hablando? Estamos hablando De desde 1517 1517 a hasta 1798. 1798. ¿Qué es lo que marca la fecha de 1517? El evento en que Martín Lutero clava en las puertas de la Catedral de Wittenberg las 91 tesis de la salvación solo por la fe y todas las cosas que él creía que la Iglesia romana estaba practicando en forma equivocada. Y por eso empieza, digamos, todo ese movimiento de revolución prácticamente dentro del cristianismo y del catolicismo. Eh, ¿Y cómo termina ese periodo, 1798, con el aprisionamiento del Papa Pío VI por parte de Napoleón Bonaparte? Eso marca el fin del dominio del poderío de la Iglesia romana. Esa fecha ocurre ese evento y ahí se entiende que ahí termina el poderío de la Iglesia romana y hay un periodo de tiempo que se llama 1260 días o años que vamos a estudiar más adelante, que termina justamente en esa fecha de 1798 con la prisión del Papa Pío VI. ¿Ya? Ok. Bien, entonces recuerden, Jesús en el santuario celestial, en el primer compartimiento, caminando entre los candelabros hasta el último día. ¿Qué dijo Jesús en Mateo 28? Que he aquí estoy con vosotros hasta todos los días, hasta el fin del El tiempo. fin O del sea, tiempo. Jesús va a estar llamando a su iglesia todos los días, hasta el fin del tiempo. Así que eso es lo que está revelado también en esa comprensión de la obra de Cristo en el santuario celestial. Vamos a cambiar ahora a nuestra lección. Perdónenme si hoy estoy un poquito más lento porque vengo de una otra reunión de
Así que los tiempos fueron un poquito ajustaditos, pero aquí vamos a proyectar nuestro estudio de... Tuvo bueno el resumen, sí, Javi, bien aclarador. Qué bueno. A ver, abriendo. Coméntame ahí, Gabriel, ¿se ve? Sí, estamos viendo ya la... Tienes que... Eso. Vamos a la pregunta número 6. Sigue, sigue. Ahí está, Ahora, la ahí. sexta Sí, iglesia, ahí estamos. iglesia de Filadelfia. Iglesia de Filadelfia. Muy bien. Antes de ver los textos bíblicos, recuerden entonces que nosotros habíamos terminado el periodo de la quinta iglesia con una iglesia reformada, pero que estaba ya decayendo su espiritualidad y necesitaba despertar. Entonces ustedes van a ver que la iglesia de Filadelfia representa justamente el despertar de la iglesia cristiana, en ese tiempo de la iglesia protestante, y de muchas iglesias de ese periodo. ¿Cuál es el periodo? Solo más o menos para que se hagan una idea em, antes de que respondamos aquí. De El la iglesia de periodo Filadelfia. de la iglesia de Filadelfia es de mil Min setecientos noventa y ocho hasta 1844. 44. Ahí vamos a explicar la segunda fecha un poquito más. De la iglesia de la Reforma fue 1517 hasta 1698. Ya, vamos a empezar a responder, Gabriel. En Ok. primer lugar, Apocalipsis 3 del 7 al 13. 3 7. Primero vamos por ítem, ¿ya? Ok. Apocalipsis 3 versículos 7. Al tiro lo proyecto. Allí. Dice, escribí al ángel de la iglesia de Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que obre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Muy bien. Vamos a usar la misma metodología de los otros casos. Vamos a responder con lo que dice el texto bíblico y después vamos a volver explicando los simbolismos. Entonces, ¿cómo se presenta Jesús aquí en este pasaje? Vamos a responder el santo que tiene la llave de David. El santo que tiene la llave de David. Vamos a resumir así, porque después dice que cierra y ninguno abre, abre y ninguno cierra, pero resumamos con este aspecto. Sí, Después, Gabriel, el elogio. vamos al elogio. Yo conozco Por- tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Amén. Vamos a responder entonces, ¿cuál es el elogio para la iglesia en forma resumida? ¿Ok? Vamos a responder aquí. Ah, has guardado mi ¿Ya? palabra, y no has negado mi nombre. Muy bien. Ok. Ya. Reproche. Reproche. No hay reproche para esta iglesia. Vamos a escribir, no hay reproche. No hay. No hay reproche. Muy bien. Pero sí hay un consejo. ¿Cuál es el consejo? Versículo 11. Vamos a proyectar. Perfecto.
He aquí yo vengo pronto. Reten lo que tienen. Retén, Para... retén, ¿Perdón? retén. Ah, sí, tienes tan. Dice, he aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Muy bien. Vamos a responder que el consejo es retener lo que tiene. Muy bien. Eh, Solo aquí un pequeño paréntesis. Ustedes se van a fijar que muchas de las exhortaciones a las iglesias durante ese periodo, los periodos históricos, mencionan el término retén lo que tienes. Es interesante que tengamos en cuenta eso, hermanos, porque eh, Dios no es un Dios de castigo inmisericordia. Dios sabe las luchas que tenemos, sabe los desafíos que tenemos como cristianos, incluso como iglesia también. Entonces, muchas veces Dios ve esa lucha, ve esa dificultad y te dice, mira, está bien, yo sé que tú estás viviendo un momento difícil, un tiempo difícil. Quizás no voy a exigir que tú avances más, o sea, que aprendas cosas nuevas, que descubras verdades nuevas, pero retén lo que tienes. Mantente fiel en lo que tú has entendido hasta aquí. Y eso nos sucede mucho como cristianos porque puede ser que en algún momento entendemos una verdad nueva, puede ser que en algún momento alguien nos enseña algo que no lo habíamos comprendido, pero estamos en lucha o en dificultad en tomar esta decisión. Entonces Dios dice, retén lo que tienes, confía en mí, yo te voy a ayudar, no retrocedas. Esa es la exhortación que Dios nos da, para que no perdamos esa corona que Dios nos ha dado. Y finalmente la promesa, La promesa. a ver, aquí hay que agregar el 10 también, ¿ya? Ya, Perdón, del 10, ¿ok? Hasta el porque 12. dice 11 12 bueno, desde el 10. Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Reten, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Bien, gracias, Gabriel. Muchas gracias. Entonces vamos a resumir la promesa en ser guardada de la prueba, ser columna en el templo de Dios. Vamos a resumir con eso nomás. Ya ser guardada de Exactamente. la... Ahí, ser guardada. De la prueba y ser columna en el templo de Dios. Eh, Bien, vamos a empezar analizando, en primer lugar, va a ser muy importante el mismo nombre de la iglesia Filadelfia, porque va a ser bastante importante aquí para ayudarnos a entender. El nombre, la palabra Filadelfia, del griego significa amor fraternal, o sea, una afinidad por el amor, por el afecto fraternal. Eh, es interesante, mis queridos hermanos, que la iglesia de Filadelfia, desde el punto de vista histórico, profético, fue la iglesia sobre la cual Dios empezó a enviar movimientos de reavivamiento. El periodo profético de 1798 1944 es un periodo de grandes reavivamientos. Del final de la posreforma,
hasta 1844 hubieron muchos reavivamientos. De ahí sale John Wesley, George Whitefield y varios predicadores que transformaron el cristianismo casi muerto, casi formal que había. Recuerden que en la iglesia de Sardis, el ángel le dice que estás a punto de morir, o sea, estás muriendo. Estaba muriendo la iglesia reformada. Entonces empiezan a venir reavivamientos de la piedad cristiana y una de las cosas que ellos empiezan a experimentar es la comunión en conjunto. Ellos tenían, eh, compartían juntos, se llenaban del Espíritu Santo, oraban mucho, empezaron a estudiar mucho la Biblia, empezaron a predicar y evangelizar mucho en ese periodo de tiempo. Hay algunas cosas muy marcantes en ese periodo también, que son las misiones mundiales. El periodo más poderoso de misiones mundiales es ese periodo de la iglesia de Filadelfia entre 1800 y 1850. En este periodo se creó la Sociedad Bíblica Británica en 1804 Mm. y los primeros misioneros empezaron a viajar a muchos países, China, países de Asia, India, a predicar y anunciar el Evangelio y en una forma extremadamente poderosa desde Estados Unidos, desde Europa. Realmente fue un periodo de gran avivamiento, de gran poder, de gran evangelización. Em, También la Biblia empezó a imprimirse en forma más masiva, a traducirse a muchos idiomas. Eso todo fue parte de ese periodo. Ahora, cuando la profecía trata el tema de la iglesia, muchas veces apunta no solo al desarrollo profético, sino también a lo que empieza a suceder al final de ese periodo. Y aquí nosotros vamos a empezar a ver algunos símbolos, algunas señales que apuntan a lo que empieza a ocurrir al final del periodo de la iglesia. Vamos a empezar aquí a revisar el versículo 7. 7, sí, sí, exacto. Sí, a mí me quedó la duda eso con que abre y no abre. Sí, sí, sí. Vamos a empezar a explicar eso. Aquí Jesús se presenta como el santo, el verdadero, y el que tiene la llave de David. La llave de David, mis queridos, es una figura literaria del Antiguo Testamento para el reino de Dios. Cuando Jesús viene, Él viene con la llave de David para inaugurar el reino de Dios, para que la gente pueda entrar al reino de Dios, entrar a vivir la voluntad de Dios. Entonces, Jesús es el que va abriendo el camino para que la obra de Dios vaya avanzando, para que el reino de Dios vaya avanzando. Es el concepto, porque David era el rey, ¿no? El rey de Israel, por decir así, el rey más grande de Israel de todos los tiempos. Y es un tipo de Cristo como rey, ¿ya? David. Jesús, desde el punto de vista de rey de su iglesia, de rey de su pueblo, es el antitipo, el cumplimiento del reinado de David. Por eso Jesús tiene las llaves para ir abriendo los tiempos y las puertas y los procesos de las iglesias. Y en ese Ok. caso particular, cuando habla que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre, va a empezar a entrar en un concepto que tiene que ver justamente con el santuario. ¿Por qué? Porque en, en el versículo siguiente, vamos a pasar aquí al versículo 8, dice lo siguiente. Yo he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque tienes poca fuerza. ¿Ya? Ese concepto de la puerta que se abre se va a volver a tratar más adelante en Apocalipsis, así que no se preocupen, vamos a volver a ver esto, porque esa puerta que se abre va a volver a aparecer esa figura más adelante en Apocalipsis. Yo voy a mostrarles un, de nuevo la imagen del santuario para que podamos entender un poco lo que significa esto. Cuando Juan ve a Jesús, él ve a Jesús en el santuario, en el lugar santo, en el primer compartimento. Ok. Esas puertas eran como puertas. Cuando Jesús asciende al cielo, él atraviesa lo que llamamos la primera puerta o el primer velo.
y inaugura toda la intercesión salvífica de Cristo. Y de ahí en adelante todos los cristianos acceden a la presencia de Dios al creer en Jesús como parte de esa obra salvadora, de la obra santificadora. Incluso nosotros participamos espiritualmente, sí, ya no es que nosotros vamos al cielo físicamente, pero desde el punto de vista espiritual, nosotros también tenemos participación aquí en el santuario, la primera parte, pero cuando nos vamos acercando al final de la iglesia de Filadelfia, al final del periodo de esta iglesia que termina en 1844, se va a abrir una puerta que tiene que ver con este segundo compartimento, con la segunda cortina, el segundo velo, o la segunda puerta, podríamos llamarle, donde se va a abrir verdades espirituales asociadas al segundo compartimento, al segundo velo. Nosotros tenemos un nombre para ese periodo que es el inicio del juicio investigador en el cielo. Más adelante vamos a explicar un poquito mejor eso porque vamos a tener que volver a esa idea. Pero Jesús va a empezar un ministerio distinto en el segundo compartimento que tiene que ver con un ministerio de juicio investigador, donde Jesús no solo va a interceder con nosotros, sino va a empezar a juzgar la vida de todos los hombres que vivieron hasta el día de hoy. Ese momento ocurre en 1844. Esas fechas que se cumplen en ese periodo se estudian muy detalladamente en Daniel, en el libro de Daniel. Cuando avancemos en Apocalipsis, vamos a tomar algunas de esas ideas para poder volver a esta idea. Pero justamente en el periodo de la iglesia de Filadelfia, de la iglesia reavivada, va al final de ese periodo a abrirse la segunda puerta, la del santuario celestial, perdón, la del lugar Gloria santísimo, la Santísimo. del lugar santísimo, la segunda parte del santuario celestial. Em, pero ¿cómo empieza este proceso? Empieza justamente con el versículo 8. Ahí voy a mostrarles nuevamente. Fíjense que en el versículo 8, Dios, el ángel, le dice, tengo delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar, aunque tienes poca fuerza y has guardado mi palabra. A ver, dentro de los reavivamientos del periodo de 1800, muchas iglesias empezaron también a estudiar muy profundamente, muchos líderes, el libro de Daniel. El libro de Daniel se empezó a abrir y empezaron a entender las profecías de Daniel. Hombres como Manuel Lacunza, que era un jesuita incluso, eh, Newton, Newton, se me olvidó el nombre de Newton, Isaac Newton empezó a estudiar, Eso que, Isaac Newton empezó a estudiar el libro de exacto. Daniel y otros predicadores en muchos lugares, especialmente en Estados Unidos, empezaron a estudiar el libro de Daniel. Entre ellos estaba un hacendado que no era un gran predicador, pero un bautista estudioso de la Biblia que se llamaba Guillermo Miller. Miller. Y estudiando Daniel, él empezó a darse cuenta que en 1844 algo iba a pasar, una puerta se iba a abrir. Empezaron a entender ese concepto, pero en ese momento no tenían claridad de qué puerta era esa que se iba a abrir, porque ellos pensaban que el santuario celestial, ellos no entendían bien el santuario celestial, ellos pensaban que el santuario era la tierra. Entonces él creyó que en 1844 Jesús iba a venir a la tierra, que fue un error interpretativo. Lo que sí es que efectivamente en 1844 algo iba a pasar. Iba a abrirse una puerta, pero ¿cuál puerta? La puerta del santuario celestial. No iba a pasar nada en la tierra, sino iba a pasar algo en el cielo. Y eso se entiende mejor se va a entender mejor cuando nosotros estudiemos un poquito más adelante, vamos a llegar al capítulo 11 de Apocalipsis. Ahí vamos a entrar en bien detalle en eso de la apertura del santuario, perdón, del segundo compartimento, que es el lugar santísimo. De hecho, en Apocalipsis capítulo 11
se menciona que se abrieron las cortinas del lugar santísimo. Y ahí vamos a explicar bien. Pero esa apertura del libro de Daniel, ese pueblo, ese movimiento empezó a creer que Jesús iba a volver, se reunieron, empezaron a orar, a estudiar, pero tuvieron una decepción. Y Apocalipsis 11 habla de esa decepción también. Habla de esa decepción. Todo eso está profetizado, hermano. Mira, esto es impresionante, ¿ya? Espero que ustedes se sienten en el lugar porque realmente todo lo que sucedió, incluso la decepción de haber estudiado el libro de Daniel, pensado que Jesús iba a venir en 1944, haber sentido una amargura por causa de eso, pero tener la satisfacción de seguir estudiando, seguir profetizando, todo eso estaba profetizado en el libro de Apocalipsis. Lo vamos a ver en el capítulo 11 más detalladamente. Pero esa experiencia de que esa puerta se iba a abrir y nadie podía cerrar es la promesa que Dios le da a la iglesia de Filadelfia en el final del tiempo, que era ese movimiento de avivamiento que estaba esperando que Jesús pudiera venir en ese tiempo. Entonces Jesús le dice, aunque tienes poca fuerza, porque al final se desanimaron con esa decepción, con esa desilusión, lamentablemente muchos creyentes incluso dejaron la iglesia por causa de la gran decepción de 1844. Otros dejaron la interpretación historicista de Apocalipsis, pasaron a adoptar otras interpretaciones que más bien desorientan, que traen la verdad. Y entonces Dios le da la exhortación, les dice, ustedes han guardado mi palabra y no han negado mi nombre. O sea, ustedes van a vivir una decepción muy grande, pero no nieguen mi nombre. Y les voy a guardar la corona de la vida. ¿Ok? Eso es la experiencia del periodo final de la iglesia de Filadelfia. Ahora, más adelante, en el versículo 9, también dice algo bastante misterioso, que es, he aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Em, este es un texto bien difícil, no hay un consenso así taxativo sobre la interpretación de este texto. Pero cuando nosotros analizamos el comportamiento de los judíos con la iglesia cristiana en el tiempo del crecimiento de la iglesia y desde el punto de vista histórico, los judíos, mis queridos amigos, fueron muy, ¿cómo podríamos decir la palabra? Muy malos, muy perversos con con los primeros cristianos. Los perseguían, los trataban de ponerlas en malas con el imperio romano, los echaban de las sinagogas. Si alguien pasaba en la sinagoga a hablar adelante, tenía que blasfemar el nombre de Jesús para asegurarse de que no habían cristianos en la sinagoga. Los trataban mal. Entonces fueron muy, muy perversos con los primeros cristianos. Finalmente, ¿qué pasó? Se les revirtió el panorama y terminaron ellos siendo destruidos por el Imperio Romano en el año 70. Fueron muertos una cantidad enorme de judíos. Sufrieron realmente por eso. Ahora, ¿cómo hay un paralelismo de esa persecución? Dentro de ese periodo de la iglesia de Filadelfia, sucede algo muy, muy curioso, que al mismo tiempo que vino un avivamiento de la piedad cristiana, del estudio de la Biblia, empezaron a surgir también movimientos muy poderosos de engaño y de confusión para la iglesia, que fueron el marxismo. Surgió también a final de 1840, 46, por ahí. Marx publica sus primeros libros del Capital, trayendo una nueva mentalidad de una sociedad que tiene que librarse de la religión. De hecho, Marx era judío, dicho sea de paso. Entonces ahí hay un nexo también bastante fuerte. Hay todo un movimiento filosófico de, viniendo de judíos que fueron desarrollando filosofías que más bien contradecían la verdad cristiana. Así que no Y nace, dudaría que tuviera alguna conexión.
también surge el espiritismo, el kardecismo, que tuvo su inicio en Francia, más o menos 1830 por ahí. Eh, entonces podemos ver que dentro del periodo de la Iglesia de Filadelfia vienen fuerzas, poderes que tratan de destruir la fe cristiana también, por otro lado. El Así que vino evolucionismo también el también cae. evolucionismo. ¿Ah? Justamente te estaba recordando el Me recordando, evolucionismo. sí. Gracias. El evolucionismo, el libro de la teoría del origen de las especies de Darwin fue publicado, si no me equivoco, en 1856, ¿ya? Pero puede estar equivocado, pero creo que fue en ese periodo. Así que eso es una posible interpretación para ese espíritu satánico ahí en ese periodo también. ¿Y el ecumenismo, Finalmente, sabes? ellos pensaron, ¿ah? ¿Y el ecumenismo No, el ecumenismo es más tardío, Gabriel. más Es más tardío? tardío, es un movimiento tardío. Después vamos a hablar un poco de eso más adelante. Ok. Em, entonces, la, el movimiento de avivamiento fue atacado, por otro lado, por movimientos secularistas muy potentes, pero no logran destruir ni la Biblia, ni el secularismo, ni la espiritualidad, porque realmente se expande poderosamente la iglesia en todo el mundo. Eh, eso es muy importante entender que ahí siempre va a prevalecer de alguna manera la verdad de Dios con el poder de Dios. ¿Ok? Entonces finalmente Dios promete a esta iglesia que tenga paciencia porque la va a guardar en la hora de la prueba. Ahora, esa hora de la prueba está asociado a un periodo en que la sociedad europea y también en parte también el nuevo mundo, estuvieron bastante afligidos porque durante este periodo, desde 1790 a 1850, empezaron a pasar cosas muy fuertes en en la, en los cielos, en la tierra. La gente empezó a sentirse conmocionada. Ustedes tienen su folleto allí, si ustedes quieren pueden verlo, están anotados en ese estudio. Una de esas cosas fue la caída de estrellas, una caída de estrellas realmente impresionante que hasta el día de hoy no tiene una explicación científica clara. En el 13 de noviembre de 1833 también hubo El oscurecimiento el del Sol y la oscurecimiento del Luna, Sol y la Luna, roja como sangre, 1780. 19 de mayo de 1780. Y no está anotado aquí, pero uno de los eventos que trajo mucha conmoción en ese tiempo fue el gran terremoto de Lisboa. La gente pensó realmente que era el fin del mundo. Fue algo tremendo, terrible, que causó un impacto espiritual muy grande también en la sociedad de ese tiempo. Y eso es lo que se llama la prueba que va a venir sobre el mundo en ese tiempo. O sea que ellos van a ser guardados y van a poder perseverar. Solamente para entender este concepto que estaba profetizado también por Jesús, vamos a Mateo, capítulo 24, versículo 29. Mateo 24, Dice, 29. Espera un poquito. sí, no tenía el Apocalipsis. Ahí, dale. Y dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Gracias, Gabriel. Bueno, Oye, esta profecía de esta Cristo, luna sangría nunca más se dio, ¿verdad? a ese nivel entiendo que no. O sea, fue algo realmente muy fuerte que llamó mucho la atención. La caída de estrellas tampoco se repitió algo de esa dimensión, que parecía que estaban cayendo todas las estrellas del cielo prácticamente. Mm. Em, Esos eventos que suceden en ese periodo hacen con que efectivamente la gente quede sorprendida e incluso diarios seculares
Yo no tengo los recortes en este momento, yo los preparé para otros temas, pero no los tengo ahí. Pero diarios seculares hacían la idea de cómo que era el fin del mundo realmente. Em, Ahora, ese concepto, esa profecía de Jesús que se cumple en ese periodo, marca lo que nosotros llamamos en tiempos proféticos el inicio del tiempo del fin. El año 700, ese periodo de tiempo entre 1800 y 1844 marca lo que nosotros llamamos el inicio del tiempo del fin. De ahí estamos en la recta final de la venida de Jesús. La gran mayoría de las profecías ya se han ido cumpliendo. Así que vamos a volver aquí a nuestra... Y eh, vamos a hacer un último texto. Yo creo que ustedes me aguantan. La iglesia de la Odisea, yo no voy a demorarme Sí, mucho. Yo creo que podemos terminar igual. terminemos. Vamos a leer aquí un último texto de Apocalipsis. Apocalipsis, Vamos a capítulo... pasar ahora a la pregunta número 7, Sí, la séptima sí, iglesia sí. de la Odisea. Pero un poquito, no, solo un último texto y al tiro. Ok. Versículo 12. He aquí, al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Escribiré mi nombre sobre él, escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Bueno, Este concepto, ser columna en el templo de Dios, era un concepto muy, muy común en el tiempo de tanto de judíos cuanto griegos, que cuando hacían edificaciones, ponían columnas en esas edificaciones en homenaje y conmemoración a personajes importantes. Edificaban columnas para homenajear a estas personas. Por eso, poner la columna de la persona que perseveró en la fe en el templo de Dios era una idea de cómo que tú vas a recibir este homenaje de ser parte del templo de Dios. Ese es el significado de este texto. ¿Ya? Perfecto. Vamos a la iglesia de la Odisea. Voy a tratar de ser breve aquí, mis queridos, sí. pero algunos detalles importantes. Esa es la iglesia de nuestro tiempo. Ya. Presentación. Séptima iglesia de la Odisea. ¿Cuál es el informe bíblico acerca de la Odisea? Vamos a leer Apocalipsis 3, 14 al 22. Y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y el verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Bien. Vamos a responder. En este caso de la Odisea, mis queridos, voy a ir explicando. En la medida que vamos respondiendo, vamos a ir explicando. Ya, vamos a poner aquí la presentación. Esta presentación es muy, muy interesante. O sea, aquí lo explica. Y del ángel de la iglesia en la... El testigo fiel y verdadero, el principio y el fin. Perdón, perdón. No, el principio de la creación de Dios. Ponelo ahí para que podamos escribir. Ahí. El testigo fiel y El testigo fiel y verdadero, verdadero, el principio de la creación de Dios. ya, el principio de la creación de Dios. Bien, a partir de 1844, mis queridos hermanos, la iglesia que surge es la iglesia que creyó en el mensaje profético de la puerta de entrada en el lugar santísimo. Es la iglesia que aceptó esa verdad y creyó. Ahora,
voy a hacer un paréntesis aquí, no significa que las demás iglesias no sean parte de la iglesia cristiana hasta el final del tiempo. Es así. Sin embargo, en el año de 1844, a partir de esa revelación que trae la profecía, surge un movimiento profético, surge una revelación que Dios usa para traer esta luz a todo el mundo cristiano y a todos los que quieran abrazarla. Obviamente que el mensaje del Evangelio de aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador sigue válido y sigue aplicándose a todo aquel que de corazón sincero lo crea. Sin embargo, por detrás de ese mensaje profético hay una verdad que tenemos que ir comprendiendo a la medida que vamos avanzando en el Apocalipsis. Y dentro de esa verdad, aquí está el concepto de la Odisea, que es el testigo fiel y verdadero. O sea, este mensaje que fue revelado en la entrada de Cristo en el lugar santísimo es un mensaje verdadero y el testigo que lo testifica es fiel. Esa revelación es fiel y verdadera. Y el nombre de la iglesia de la Odisea, aquí vamos a entender un concepto también que se va a volver a repetir. Es un concepto bien interesante, mis queridos. En griego, la Odisea se reparte en dos palabras que significa laos, que significa pueblo. ¿Han escuchado hablar de un país que se llama Laos, ¿no es cierto? Laos significa pueblo. Y Dicea viene de la palabra dikaios, que significa justicia. El nombre es pueblo de justicia. ¿Cuál es la característica principal de este pueblo de justicia del último tiempo? Cuando nosotros estudiamos qué es practicar la justicia en el Antiguo Testamento, practicar la justicia es practicar los mandamientos de Dios. Dios. Entonces, el pueblo del último tiempo es un pueblo que predica la vigencia de la justicia de Dios. Y la justicia de Dios es, en primer lugar, la obediencia a sus mandamientos, porque ahí está reflejada la justicia de Dios, porque dice la palabra que sus mandamientos son justos y rectos. Correcto. Y en segundo lugar, porque también va a venir un juicio sobre los impíos. Como estamos justamente en el último tiempo, también va a venir un juicio sobre los impíos. Entonces, estos dos elementos están presentes en la iglesia del tiempo del fin. La Odisea, pueblo de justicia, pueblo que enseña la práctica, la obediencia de la justicia de Dios, de los mandamientos de Dios. ¿Ya? Este concepto, mis queridos, va a volver a repetirse. ¿Ya? Todo lo que estamos hablando aquí, ustedes van a ver que en Apocalipsis van a volver, porque Apocalipsis no es un libro que se estudia como si fuera un libro de historia, donde los primeros capítulos son el inicio, el medio del libro es el medio de la historia y el final es el final de la historia. No, Apocalipsis usa la literatura profética, tiene un nombre que se llama quiástica, ya no se preocupen de ese nombre, pero donde yo voy, vuelvo, se vuelve a repetir y a veces las cosas principales están en el medio, no están al final. Entonces, es toda una estructura distinta a los libros de narrativa común. Entonces vamos a volver en el tiempo muchas veces en Apocalipsis, ¿ok? ¿Y por qué Jesús se revela también como el principio de la creación de Dios? Porque en ese tiempo final, uno de los grandes cuestionamientos que se va a levantar incluso dentro de la propia iglesia cristiana es la, el poder creador de Dios de Génesis, mis queridos hermanos. Hay muchas iglesias, incluyendo la católica y muchas iglesias protestantes, evangélicas, que están abriendo mano de que Dios creó los cielos y la tierra en 7 días literales. Y están diciendo y enseñando que los 6 primeros capítulos del Génesis son simbólicos, no son literales. Hermanos queridos, ese es uno de los engaños más terribles sobre la iglesia cristiana de este tiempo. Y por esta razón, en la iglesia del último tiempo, el ángel dice, Jesús es el principio de la creación. Él creó los cielos y la tierra. No duden de eso, no duden de su poder, no duden de la literalidad del Génesis. Porque
Si ustedes tienen la oportunidad de estudiar los primeros 6 capítulos de Génesis, mis queridos hermanos y amigos que siguen este estudio, si nosotros desarmamos los 6 primeros capítulos, acabamos con el plan de salvación. Todo el plan de salvación, todo el plan de la redención está descrito en los primeros 6 capítulos del Génesis. De verdad es algo tremendo. Entonces, la exhortación que yo hago a cada uno de ustedes es que no dudemos, no aceptemos, ni que el pastor te lo diga, ni que el Papa lo diga, que ya lo dijo hace poco tiempo, que se puede armonizar la evolución con la creación. No, Dios creó los cielos y la tierra con Cristo en forma poderosa por su palabra en 6 días literales. Y el sábado descansó, y el séptimo día, ¿ya? Perdona que haga énfasis en eso, pero eso es lo que el ángel está exhortando, ¿ya? Estamos aquí. No hay elogio. Mira, No hermanos queridos, existe. qué terrible. No hay elogio para la iglesia de la Odisea. Y mira qué fuerte el reproche que les hace. Vamos a leer, Gabriel, Sí. capítulo 15, versículo 15 y hasta el 17. Dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desaventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Perfecto. Vamos a responder aquí y ya les voy a explicar esto. En forma resumida, vamos a poner que la crítica hacia la iglesia, la Odisea, la iglesia del tiempo al fin es desventurada, miserable, pobre, ciega y desnuda. Yo le pido que hoy me aguanten un poquito, nos vamos a pasar un poquitito de la hora, voy a tratar de ser breve, pero eh, téngame paciencia para que terminemos las iglesias Y en el terminamos. curso de hoy, ¿ya? Ahora, cada una de estas palabras, mis queridos amigos, em, de crítica hacia la iglesia del último tiempo, tiene un significado importante y bíblico, ¿ya? Cuando el ángel dice, iluminado por Cristo, ¿no? Que es desventurado, hagan memoria de que hay un texto en Mateo capítulo 5 donde Jesús declara las bienaventuranzas, que es lo contrario de no ser bienaventurado, ¿ya? Esa llamada, eres un desventurado, es una llamada a recordarnos del sermón de la montaña, que está allá en Mateo capítulo 5. ¿Qué es lo que podemos resumir del sermón de la montaña para que entendamos por qué la iglesia del tiempo del fin está siendo desventurada al invés de ser bienaventurada? Porque está viviendo una religión de apariencias, porque no está poniendo en práctica la vida cristiana como debe ser puesta en práctica. Si ustedes leen el Sermón del Monte y leen todas las exhortaciones que hace Cristo en ese, donde dice, bienaventurado los pobres, porque ellos verán a Dios, bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados los que aman la justicia, lo que Jesús está haciendo hincapié es en la experiencia práctica del cristiano aplicando todas las enseñanzas de Cristo a su vida. Entonces, ¿qué es lo que sucede en la iglesia del tiempo al fin? No está aplicando en su vida las enseñanzas de Cristo. Está viviendo una apariencia, quizás puede estar viviendo mucha teoría o quizás está viviendo una forma mundana también y no está viviendo la experiencia verdadera de la verdadera piedad cristiana. También dice que es miserable. Allí es un concepto realmente de que está despojado de toda bondad, ¿ya? Pobre,
porque no tiene la riqueza del carácter de Cristo. Más adelante él vuelve a tratar ese tema porque dice, compre oro de mí. Lo vamos a explicar rápidamente en el versículo siguiente. Ciego, allí no está teniendo la luz del Espíritu Santo para ver su condición en primer lugar y también ver qué es lo que Dios quiere que tú hagas como hijo de Dios. O sea, es una iglesia que carece de propósito, que carece de sentido, que carece un pueblo que no entiende cuál es el llamado que tiene para servir, para predicar el Evangelio. Y desnudo, que es una de las peores condiciones, que es que no se está vistiendo de la justicia de Cristo. No está entendiendo que es la justicia de Cristo que te salva. Quizá piensa incluso, hay muchos cristianos hoy que piensan que haciendo buenas obras van a lograr la salvación. Hay personas que creen en Dios y dicen, bueno, yo soy bueno, hago el bien, trato de hacer cosas buenas y por eso me voy a salvar. Es un engaño. Y por eso la iglesia está desnuda, porque la única vestidura que te puede vestir es la de la justicia de Cristo. Miren lo que está escrito aquí en el versículo siguiente. Lee, por favor, Gabriel, para que... Sí. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Bien. Estas tres recomendaciones, ya las vamos a anotar, eh, tienen la siguiente perspectiva para la iglesia. En primer lugar, compre oro refinado en fuego. ¿Qué es lo que es probado en fuego en el ser humano para que pueda ser perfeccionado? Dos cosas, mis queridos hermanos, la fe y el carácter. La iglesia del tiempo del fin necesita ser probada, necesita ser transformada para que tenga una fe genuina, una fe verdadera en Jesús y un carácter como el carácter de Dios. Porque la gloria de Dios, el oro, el brillo de Dios, mis amigos, no es todo su poder, toda su majestad solamente, es su carácter. Es su carácter perdonador, su carácter misericordioso. Por eso Dios dice, compra oro de mí para que seas rico, o sea, tengas mi carácter. Sí, Gabriel. No solamente aportar que, bueno, el oro cuando se extrae, el oro no viene refinado, el oro viene en bruto, entonces uno tiene que meterlo en fuego para poder que quede puro, porque si no, Exacto, no se puede trabajar. exacto. Y por lo mismo, en la Biblia, en Hebreos capítulo 12, capítulo 13, toca ese tema, en otros pasajes también, de que las pruebas, las dificultades, si nosotros nos rendimos en las manos de Dios, van a transformar, van a tener un poder purificador de nuestro carácter, para refinarlo, para que sea como oro. Eh, y podamos practicar, obviamente, la forma de vivir que el cristiano tiene que tener. Vestiduras blancas para vestirte y no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Este concepto, la vergüenza de tu desnudez, remite al Génesis. Ya muchas cosas remiten al Génesis, donde Adán y Eva se vieron qué cosa, desnudos cuando pecaron en la presencia de Dios. Ah, Ellos no podían cubrirse por sí mismos. Las hojas de higuera que ellos se hicieron no servían. Dios tuvo que matar un animal para cubrirlos. ¿Qué significa eso? Que tiene que morir un ser inocente para que cubra la vergüenza de tu desnudez. Entonces, ¿qué son las vestiduras blancas? Es la justicia de Cristo que al morir por nosotros, expiar nuestro pecado, cubre nuestra vergüenza, cubre nuestro pecado. Es lo único que cubre nuestro pecado, nada más. Nuestras buenas acciones no pueden cubrir nuestro pecado. La iglesia del fin del tiempo no tiene que perder de vista esta verdad. Y unge tu colirio con tus ojos con colirio para que veas. Quien abre nuestros ojos para ver nuestra condición y nuestra necesidad es el Espíritu Santo. La iglesia del tiempo de fin necesita llenarse del Espíritu Santo, necesita orar más y llenarse más del Espíritu Santo. ¿Ya? Entonces vamos a resumir aquí.
Gabriel, Sí, eh, vamos a resumir porque no podemos poner toda esta explicación aquí, sí. pero vamos a resumir. Comprar oro refinado en fuego. Ahí ustedes ya van entendiendo estos conceptos, ¿no es cierto? Vestiduras blancas, que son la justicia de Cristo, y colirio para los ojos, que es la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, que, como dice Juan, capítulo 14 y 16, hablan que el Espíritu Santo, Él nos guía a la verdad, nos revela la verdad, Él muestra el pecado que hay en nosotros. Entonces, Él es quien nos permite ver nuestra condición. Ah, perdón. Qué, qué tácito realmente todo, o sea, es muy... ¿Cómo se entrelaza esto? Es demasiado... Sí, es es muy poderoso Él. Sí. Ya, 19 y 20, Gabriel, para que Ok, vamos a para leer que... todo, leamos hasta el final para que quede clara toda Ok. la película, hasta el 22. Dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé, pues, celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, abre la puerta, entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Amén, Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. amén, El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. amén. Muy bien. Entonces, la exhortación es, sé pues celoso y arrepiéntete. Si en alguna de esas exhortaciones de la iglesia de la Odisea, que supuestamente es la iglesia que tiene el mensaje de justicia, el mensaje del fin del tiempo, estamos fallando, que dice, sé pues celoso y arrepiéntete, porque estoy a la puerta, y si alguno entrare a él, cenaré con él y él conmigo. Eh, Vamos a anotar aquí y ahí hacemos un par de comentarios finales. Ya. Entonces, promesa, Después, cenar con él, cenar con él y él conmigo, y sentarse en su trono. Cuando Cristo, mis queridos hermanos, está golpeando la puerta, eh, tenemos que entender que no es algo bueno eso, porque es posible que muchos de los que hoy estamos creyendo que somos cristianos, estamos participando en teoría de una iglesia cristiana cada sábado, cada domingo, dependiendo, ¿no es cierto?, de tu confesión, puede que esté viviendo solamente una apariencia de religiosidad, pero Cristo está afuera. Nosotros usamos mucho este texto para la evangelización, para predicar a los inconversos, pero si vamos a ser sinceros, este texto está escrito para la iglesia, sí, para los dichos cristianos. No está mal, no está mal ya, perdón, no está mal que lo usemos para la evangelización, porque Dios toca la puerta de cada ser humano. Pero el contexto de Apocalipsis aquí es el contexto de la iglesia del último tiempo. Y dice, sé pues celoso y arrepiéntete porque yo estoy tocando la puerta, o sea, yo estoy afuera. Entonces, el cristiano de hoy tiene que evaluar si su cristianismo es verdaderamente un cristianismo donde Cristo está viviendo dentro de su corazón o solamente es una apariencia de cristianismo. Pero aún así, Dios dice, si tú oyes mi voz, si oyes lo que el Espíritu dice a las iglesias,
yo voy a entrar y voy a cenar contigo, voy a tener intimidad contigo, voy a habitar en tu corazón y tú conmigo. La cena para los judíos, la figura de la cena, es dentro de la cultura judaica, es la cena más íntima para ellos. Perdón, la comida más íntima para ellos. Para nosotros chilenos, la cultura chilena es al revés, es el almuerzo. Cuando tú quieres estar más íntimamente con alguien, tú almuerzas con ella. Si quieres empezar a conocer, tú tomas once. Pero después ya cuando es amigo, realmente tú almuerzas con él. En el caso judío es al revés, la cena es lo más íntimo. Entonces Jesús está diciendo, si entiendes el mensaje y abres la puerta, yo voy a entrar y voy a cenar contigo. Y tú vas a cenar conmigo, vamos a tener intimidad, me vas a conocer. Yo voy a obrar desde adentro en tu vida. Entonces, esta es la exhortación, quizás un poco triste de pensar que sea la realidad de muchos en las iglesias, pero ahí está la invitación para que el que tiene oído para oír, oiga lo Oiga. que el Espíritu diga a las iglesias. Amén. Y esta es la Amén. iglesia entonces del tiempo del fin y es el desafío de la iglesia del tiempo del fin. Muy bien, mis queridos hermanos, ahí terminamos. Yo les voy a comentar que les voy a compartir una película por acá, por la plataforma, perdón, al grupo WhatsApp, para que entiendan bien el contexto que hubo del Gran Chasco, ¿ya? De lo que aconteció en 1844. Así que ustedes la pueden ver por YouTube y es bastante buena la película y aclara bastante bien, digamos, lo que pasó en ese momento. Sí, exacto. De punto de vista de la Biblia, vamos a estudiarlo más detalladamente en el capítulo 11 de Sí, Apocalipsis, ¿ya? Ahí vamos a estudiar ese tema más detalladamente. Bien, vamos a cerrar el compartir aquí. Vamos a despedirnos de nuestros amigos de Facebook. Gracias por acompañarnos, todos aquellos que han estado en Facebook. Que Dios los bendiga mucho. Recuerden que si tienen alguna duda también nos pueden escribir por Messenger. Aquí desde el Zoom los saludamos, les damos un cordial saludo y que tengan una linda semana. Y pidan el estudio de Apocalipsis si lo desean. Amén. Un abrazo. amén. Chao. Chao. Eh,